Hola a todos, el día de hoy le vamos a hablar de la leptina y la obesidad. Nuestro grupo está formado por José David Restrepo, Natalia Cini y mi persona José Manuel Barrios. Nosotros somos estudiantes de la Universidad del CINUT y esta presentación corresponde a la asignatura de Bioquímica 2. Entonces entendemos por obesidad al desbalance que hay entre la cantidad de calorías que ingerimos sobre la cantidad de energía que el cuerpo gasta. Para esto el organismo hace frente al exceso de calorías de tres formas distintas, convirtiendo el exceso de caloría en grasa y almacenándolo en el tejido adiposo, gastando el exceso de energía en el ejercicio extra o malgastándolo, por decirlo así, en la termogénesis. Existen un conjunto de señales hormonales, tanto neuronales, para mantener el equilibrio entre la ingestión y el gasto energético, con objetivo de mantener la cantidad de tejido adiposo dentro de los límites normales. La obesidad, según la etiología genética, se clasifica en monogénica. Esto quiere decir que el defecto está en un solo gen. Sindrómica es un conjunto de enfermedades, de patologías que van relacionadas, y común o multifactorial, esta se da en aquel grupo de personas, por decirlo así, de un mismo núcleo familiar que tienen defecto en los mismos genes o que comparten la información genética, como también el estilo de vida, la alimentación, que son sedentarios. Entonces a esto se le conoce como obesidad común o multifactorial. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es aquella, se le considera una persona obesa aquella que tiene un índice de masa corporal por encima de 30 y se clasifica en 1, 2 y 3 dependiendo su masa corporal. De 30 a 34 obesidad tipo 1, de 35 a 39 obesidad tipo 2 y por encima de 40 el índice de masa corporal se considera que la persona tiene obesidad tipo 3. Dentro de las causas genéticas o adquiridas encontramos que en la obesidad común o multifactorial este me presenta una incidencia del 50% y que se presenta gracias a la relación gen-dieta. Esto quiere decir que me relaciona la información genética del paciente con el estilo de vida que éste lleva. Tenemos que en la obesidad monogénica, me presenta una incidencia de tan solo el 5%. Como observamos en la tabla superior, hay 11 genes que codifican para estas mutaciones, las cuales me conllevan a la obesidad. Dentro de esto tenemos el gen que codifica para la leptina y el receptor de la leptina. Tenemos que el receptor de la leptina, la mutación se da en el cromosoma número 1, en el brazo pequeño, en la banda 31. Sabemos que este receptor es el que le informa al cuerpo al momento de saciar la necesidad. Si no va a estar presente, no hay quien le informe al cuerpo. Por lo tanto, el núcleo ventrolateral del hipotálamo no va a tener cómo recibir esta información. También tenemos que en la tabla inferior una relación entre el gen y el tipo de transmisión, además de la obesidad que este produciría. Tenemos que la leptina y el receptor de la leptina se van a transmitir de forma recesiva y van a producir una obesidad muy severa. Y además de esto nos dicen que esta tiene sus inicios en edades tempranas. También nos dicen que esta obesidad se produce en edades inferiores a los 5 años. Según la OMS, hablamos de obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor a 30. También cuando el índice de masa corporal supera los 35, el riesgo de tener diabetes es 40 veces más alto. Por eso generalmente las personas con sobrepeso presentan diabetes mellitus. Con respecto a la resistencia a la insulina, los niveles celulares elevados de ácidos grasos libres pueden producir resistencia a la insulina en ciertos órganos, como es el músculo esquelético, en el hígado y pues pueden afectar la función de las células beta del páncreas. En el caso del hígado, los niveles hepáticos y la acumulación de triglicéridos en este son un factor causal involucrado en la resistencia a la insulina hepática. Con respecto a el músculo esquelético o el músculo como tal, la resistencia a la insulina se caracteriza por la capacidad disminuida para poder oxidar esos ácidos grasos libres
Y esto ocurre porque hay una gran cantidad de triglicéridos almacenados en el músculo que sobrepasan a los que se pueden degradar. Además de esto, los ácidos grasos libres y las citoquinas proinflamatorias pueden bloquear las vías de señalización de la insulina, provocando una insulinoresistencia en este tejido. Y por último, en el caso de las células betas del páncreas, el aumento crónico de los ácidos grasos libres que se encuentran pues, en la sangre inducen a la disfusión de las células betas del páncreas. Bueno, la leptina es una proteína que pertenece al grupo de las adipocinas sintetizadas y secretadas por el tejido adiposo. Esta actúa como hormona uniéndose a receptores específicos que están localizados en el hipotálamo y cumple la función del hipostato, que detecta la cantidad de triglicéridos que se encuentran almacenados en nuestros adipocitos. En el núcleo arcuato del hipotálamo existen neuronas orexogénicas y neuronas de tipo anorexogénicas, las cuales difieren entre sí. Las neuronas de tipo orexigénicas estimulan el apetito. Estas liberan neuropéptido Y, el cual envía la señal hacia el cerebro para que la persona sienta la sensación, valga la redundancia, de hambre y así consuma alimento. Bueno, a diferencia de las neuronas orexigénicas, las neuronas anorexigénicas inhiben el apetito. Estas secretan o producen la hormona estimuladora de los alfa-melanocitos y la leptina actúa sobre estas hormonas. En personas con obesidad existe una sobreproducción de leptina y se esperaría que sucediera este mismo mecanismo de forma adecuada. Pero lo que pasa es que en personas que sufren con obesidad, el mecanismo de la leptina se encuentra deficiente y por lo tanto hay mucha leptina, pero esta leptina es ineficaz y no actúa de la forma que tiene que actuar. Similar a lo que sucede con la resistencia a la insulina en la diabetes mellitus. La leptina es codificada por el gen OB que se encuentra en el cromosoma número 7. Una mutación en este gen va a causar obesidad, resistencia a la insulina, hiperfagia e hipotermia. En 1950 se descubrió en ratones obesos una mutación del gen OB donde los ratones no tenían leptina y por lo tanto nunca se saciaban y seguían aumentando de peso. Listo, mi nombre es José David Restrepo Guillén y les voy a hablar acerca del paradigma de adipoquina. Para ello, nosotros debemos tener muy en cuenta que el tejido adiposo no solamente se encarga de almacenar triacilgliceroles, pues este también actúa como un órgano endocrino. Y es precisamente a esta funcionalidad endocrina del tejido adiposo en que se centra este paradigma, el cual nos sugiere que las adipoquinas, que vendrían a ser hormonas y citoquinas inflamatorias derivadas del tejido adiposo, desempeñan funciones que llevan a la resistencia sistémica a la insulina. Nosotros acá en la diapositiva podemos observar un esquema que nos ilustra a un adipocito y que mediante la activación de un factor nuclear que vendría a ser el NFKB se van a producir unas citoquinas proinflamatorias que vendrían a ser la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. En este paradigma, el factor de necrosis tumoral alfa es muy importante porque se ha podido demostrar que su sobreexpresión en organismos obesos contribuye a la resistencia a la insulina, ya que inhibe la activación del receptor de la fosforilación de la insulina y el receptor del sustrato de insulina.
que nosotros podemos observar en el esquema marcado con una X roja. Además de esto, el factor de necrosis tumoral alfa estimula la lipólisis, lo que da como resultado un incremento en la concentración de ácidos grasos libres. Y si nos remitimos nuevamente al esquema, cuando estos ácidos grasos libres, representados como FFA, incrementan su concentración, activan a la proteína quinasa C. Dicha proteína está involucrada en la inhibición de las señales intracelulares de la insulina por medio de la fosforilación del receptor de sustrato de insulina tipo 1 y 2. Y bien, esto nos deja cuál es la importancia del factor de necrosis tumoral alfa en el desarrollo de la resistencia a la insulina que se da en un individuo obeso. Listo, en cuanto al tratamiento de la obesidad, tenemos que se puede aplicar un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico hace referencia a todos esos cambios en el estilo de vida que se le recomienda al paciente obeso, el cual ya debe empezar a incluir una dieta balanceada, una actividad física rigurosa y debe procurar tener cambios conductuales. Usualmente estos cambios conductuales son apoyados por terapia psicológica, ya que estas personas son muy propensas a caer en depresión. La farmacoterapia es otro punto que ha sido muy controvertido a lo largo del tiempo, ya que medicamentos que fueron ampliamente utilizados para el tratamiento de la obesidad, como la sibutramina y la fenfluramina, fueron retiradas del mercado por la FDA, debido a que se demostró que causaban daños cardiovasculares graves en los pacientes que consumían estos medicamentos, los cuales no compensaban en ninguna medida los beneficios que producía consumirlos. Actualmente se usa el Orlistat, un medicamento que inhibe a la lipasa intestinal y provoca una reducción de casi el 30% en la absorción de colesterol y de grasas. Ya sabiendo esto, tenemos que mencionar que el tratamiento quirúrgico de la obesidad logra bajas de pesos muy superiores a las logradas por el tratamiento médico y la terapia farmacológica. Por ello, es que el tratamiento quirúrgico es la terapia estándar para pacientes con obesidad. Este tratamiento consiste en la realización de cirugías bariátricas diseñadas para producir pérdidas importantes de peso. A nivel mundial, las cirugías bariátricas más realizadas son la banda gástrica ajustable, la gastrectomía vertical y el bypass gástrico, siendo esta última la más frecuente, debido a la gran cantidad de información que existe sobre esta operación y a los buenos resultados que han sido reportados a muy largo plazo en pacientes portadores de obesidad mórbida. Básicamente, este procedimiento consiste en la creación de un pequeño reservorio gástrico a expensas de la curvatura menor del estómago, que no supera los 30 milímetros de capacidad. Este pequeño reservorio se asocia directamente al yeyuno, haciendo que los alimentos ingeridos no atraviesen la parte descartada del estómago. Estas acciones reducen la cantidad de alimento que se puede ingerir, lo que favorece a la pérdida rápida de peso en las personas que son sometidas a este procedimiento. Y bien, ya esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias.